¿Y si te dijera que lo más poderoso que puede hacer un hombre no es luchar por alguien que ya lo dio por perdido, sino marcharse, en silencio, sin dejar rastros, sin pedir explicaciones, sin justificar su dolor, sin perseguir respuestas, sin esperar el cierre que nunca llegará? Solo irse. Piénsalo. Vivimos en una cultura que glorifica el drama. Nos enseñaron que el amor se prueba con insistencia, que los hombres de verdad no se rinden, que luchar hasta el final es noble. Pero ¿y si el verdadero valor estuviera en retirarse cuando ya no hay respeto? ¿Y si lo más masculino no fuera quedarse, sino desaparecer con dignidad? La mayoría no entiende esto, porque la mayoría sigue atrapada en un sistema emocional diseñado para hacerte sentir culpable por poner límites. Pero un hombre que ha trabajado en sí mismo, que ha enfrentado sus sombras, que ya no depende de la validación externa, sabe algo que los demás no comprenden: el silencio no es pasividad, es poder. Desaparecer no es huida, es protección. Guardarse las palabras no es cobardía, es madurez emocional. Este no es el camino del ego, es el camino del estoico moderno. Un hombre que no necesita explicar su dolor para que lo entiendan. Un hombre que no busca ser el centro de atención, porque ya lo es de su propio universo. Un hombre que no hace escenas, porque la escena más brutal que puede ofrecer es su ausencia. El mundo no está preparado para un hombre así. Un hombre que no pide segundas oportunidades, que no manda párrafos infinitos rogando comprensión, que no intenta convencer a nadie de quedarse. Él solo se va. Y lo que deja atrás es un vacío que duele más que cualquier reproche, porque ese tipo de hombre, el que ya se eligió a sí mismo, no se reemplaza, no se olvida. Y cuando su silencio empieza a retumbar, los que lo perdieron empiezan a entender lo que dejaron ir. Este canal no es para todos, no es para quien busca consuelo, es para quien busca transformación. Aquí vamos a derribar las ideas falsas sobre el amor, la masculinidad, el apego y la autoestima. Y este es solo el comienzo. Si algo dentro de ti ya no encaja con lo que eras antes, si te cansaste de entregar tu valor a personas que no supieron recibirlo, prepárate. En este viaje, vamos a enterrar al niño que mendigaba atención y a levantar al hombre que camina solo, no porque esté perdido, sino porque ya encontró su dirección. Quédate hasta el final de este video. No porque te lo diga yo, sino porque lo que vas a descubrir puede marcar un antes y un después en tu manera de ver el amor, el dolor y a ti mismo. Esto no es un mensaje para víctimas, es un llamado a los hombres que están listos para dejar de mendigar migajas emocionales y recuperar su trono interior. Porque al final de este video, entenderás una verdad que muy pocos se atreven a aceptar: el verdadero poder no hace ruido. Capítulo 1. Siente el dolor una sola vez, luego nunca más. El dolor que sientes ahora, ese nudo en el estómago, ese peso en el pecho, esa sensación de estar roto, no es el fin, es el principio. La mayoría de los hombres creen que el sufrimiento es una señal de debilidad, pero no es así. El dolor no te quiebra, el dolor te llama. Te susurra en medio del caos que algo dentro de ti debe transformarse. No es tu enemigo, es tu maestro, es la prueba, la frontera entre quien fuiste y quien puedes llegar a ser. Cuando ella se fue, cuando dejó de contestar tus mensajes, cuando empezó a tratarte como si fueras invisible, tu mundo se vino abajo. No porque ella fuera tu mundo, sino porque tú construiste tu mundo alrededor de ella. Entregaste todo: tiempo, energía, presencia, vulnerabilidad. Y cuando ella se marchó, sentiste que se llevó todo contigo. Pero déjame decirte algo que muy pocos entienden. Ella no se llevó tu esencia, solo se llevó la parte de ti que la puso a ella por encima de ti mismo. Y ahora estás aquí, sentado en medio de los escombros, preguntándote por qué, reproduciendo en tu cabeza la última conversación, volviendo una y otra vez al momento exacto en el que te diste cuenta de que ya no era su prioridad, que te reemplazó, que te olvidó, que dejó de sentir. Ese recuerdo, esa escena que se repite sin cesar, no es más que un mensaje que no quieres leer, que has estado entregando más de lo que te daban, que confundiste amor con sacrificio, y que ahora toca sanar, pero no como lo hacen los débiles, no huyendo, no tapando el vacío con otra persona, no anestesiándote con distracciones. No. El hombre firme, el hombre que está dispuesto a convertirse en su mejor versión, se sienta con su dolor, lo mira de frente y lo transforma. Verás, la mayoría de los hombres tratan el dolor como si fuera una enfermedad, como algo que hay que suprimir. Se ahogan en alcohol, en salidas vacías, en relaciones sin sentido, en redes sociales, en cualquier cosa que les impida sentir. Pero el dolor no se va cuando lo ignoras, solo se esconde. Y en el momento menos pensado, regresa. Lo que pocos hacen, y lo que tú harás, es usar ese dolor como materia prima, como una herramienta de evolución. Vas a dejar que te atraviese. Vas a dejar que te destruya, sí, pero no para quedarte en ruinas, sino para reconstruirte con cimientos más fuertes.
con un propósito más alto, con una identidad que ya no dependa del amor de alguien más para sostenerse. Porque cuando un hombre toca fondo, solo tiene dos opciones: quedarse allí, repitiendo los mismos errores, o impulsarse desde lo más profundo para emerger más sabio, más consciente, más imparable. El estoicismo lo enseña claramente. No es lo que ocurre afuera lo que te destruye, es la interpretación que haces de ello. Marcus Aurelius lo dijo con claridad: si te duele algo externo, no es por la cosa en sí, sino por la interpretación que tienes de ella. Y eso puedes cambiarlo ahora mismo. Traducido al presente, no es ella la que te rompe, es lo que tú creíste que significaba. Es la historia que contaste sobre ella, la ilusión de que era la única, de que sin ella no sería suficiente, de que el amor debía doler para ser real. Pero ahora sabes la verdad. No necesitas a nadie para ser completo. La verdadera plenitud no viene de afuera, nace de ti. Y ningún rechazo puede destruirte cuando entiendes tu propio valor. ¿Duele? Claro que duele. Y debe doler. Porque ese dolor es tu bautismo. Es el fuego que purifica. Es la prueba de que lo que estás dejando atrás ya no te representa. Estás enterrando una versión tuya que permitía faltas de respeto, que confundía atención con amor, que creía que debía aguantarlo todo para merecer cariño. Esa versión murió. Y tú estás naciendo ahora. Así que si estás sintiendo el vacío, si el silencio te pesa, si las noches son largas y los pensamientos no te dejan en paz, no huyas. Siéntalo. Abrázalo. Porque cuanto más lo enfrentes, más rápido lo superarás. Los hombres que se transforman no son los que se distraen. Son los que atraviesan el desierto sin atajos. Son los que lloran en soledad, pero se levantan en silencio. Son los que caen. Y no se preguntan por qué, sino para qué. ¿Para qué me dejó? ¿Para qué me ignoró? ¿Para qué me rompió? La respuesta está en ti. Te dejó para que te encontraras. Te ignoró para que aprendieras a escucharte. Te rompió para que te reconstruyeras. Este dolor no vino a destruirte. Vino a mostrarte quién puedes llegar a ser si dejas de ser el hombre que depende emocionalmente de otros para sentirse valioso. A partir de hoy decides sentirlo una vez, con todo, sin filtros, sin anestesia. Y luego, nunca más. No repetirás este ciclo. No volverás a mendigar amor. No te volverás a traicionar para encajar. ¿Has caído? Sí, pero caer es parte del camino. Lo importante no es cuántas veces caes, es cuántas veces te levantas y quién eres después de cada caída. Este es el momento, no mañana. No cuando ella te escriba. No cuando sientas que estás listo. Ahora, levántate. Siente, transforma y nunca más mires atrás con nostalgia. Solo con gratitud, porque ese dolor te reveló lo que antes no veías, que tú ya eras suficiente. Solo te faltaba recordarlo. Aquí no hay espacio para el arrepentimiento, solo para la evolución. Siente el dolor, una vez. Luego, nunca más. Capítulo 2. El silencio golpea más fuerte que la ira. A veces crees que necesitas decir algo, que si tan solo pudieras explicarte, si pudieras dejar salir todo lo que llevas guardado, tal vez la otra persona entendería. Tal vez si supiera cuánto dolió, recapacitaría. Tal vez si le mostraras tu sufrimiento, entonces habría justicia. Pero no. Esa es la trampa emocional en la que caen muchos. Pensar que expresarlo todo es la cura, cuando en realidad es la confirmación del desequilibrio. La ira parece poderosa. Es ruido, es fuerza, es fuego. Pero es predecible, es frágil. Es una emoción que se agota. Gritar puede darte una descarga momentánea, pero no cambia nada. Solo revela que el otro sigue teniendo poder sobre ti. Ella te dejó. O tal vez no fue tan evidente. Tal vez simplemente comenzó a cambiar, a contestar con frialdad, a estar presente sin estarlo, a retirarse emocionalmente mientras tú seguías allí, esperando que volviera a ser quien era. El rechazo no siempre llega como una bofetada. A veces llega como un silencio que lo dice todo. Y entonces tú, en tu impulso, en tu humanidad quieres gritar, quieres hacerle saber cuánto dolió, quieres preguntarle por qué, quieres recuperar el control a través de las palabras. Pero no funciona, porque el verdadero poder no está en hablar, está en callar. El silencio no es ausencia, es presencia contenida. Es un mensaje que no necesita explicación. Es la respuesta que deja sin defensa al otro. Porque cuando un hombre guarda silencio, cuando no responde al golpe con otro golpe, cuando no reacciona, cuando no suplica ni se justifica, se convierte en un enigma, y el misterio es más fuerte que cualquier discurso. Tú crees que ella espera una disculpa, o una declaración, o una súplica, pero en realidad, lo que más impacto genera es tu silencio, porque la mente humana detesta el vacío. Cuando no recibe respuesta, comienza a rellenar los espacios con preguntas. ¿Por qué no dice nada?
¿Por qué no reacciona? ¿Será que no le importa? ¿Será que ya no está dolido? ¿Será que ya me superó? Y es ahí, en ese espacio en blanco, donde nace el arrepentimiento. No por lo que hiciste tú, sino por lo que ella empieza a imaginar que tú estás haciendo ahora, lejos de su influencia. Esa es la diferencia entre un hombre emocionalmente reactivo y un hombre emocionalmente soberano. El primero responde por impulso, el segundo responde con estrategia, y a veces, no responder es la respuesta más letal. El estoicismo enseña que el control emocional es el mayor de los poderes. No porque seas una piedra, no porque no sientas, sino porque eliges no ceder ante el caos. Porque no dejas que tus emociones manejen tus decisiones, porque sabes que a veces el castigo más profundo no se grita, se ausenta. Una reacción emocional es como un disparo al aire. Hace ruido, pero no impacta. El silencio, en cambio, es un cuchillo invisible. No sabes cuándo corta, no sabes cuánto duele, pero siempre deja marca. Porque cuando alguien esperaba una explosión y recibe calma, algo dentro de esa persona se quiebra. No porque tú lo hayas causado, sino porque su expectativa se rompió. Eso es lo que ocurre cuando un hombre, en lugar de pelear por ser escuchado, decide guardar silencio. Y en lugar de gritar lo que siente, deja que la otra persona experimente la ausencia que ha provocado. Pero atención, no confundas esto con manipulación. No estás guardando silencio para hacer daño. No estás usando el silencio como arma. Lo estás usando como escudo. Estás preservando tu paz. Estás eligiendo no participar en un juego donde solo uno sufre y el otro observa. Estás retirando tu energía del lugar donde ya no se valora. Porque cada palabra que se lanza en medio del dolor sin pensar se convierte en un hilo más que te mantiene atado. Pero cada silencio que eliges, con conciencia, es un paso más hacia tu libertad. Piensa en esto. Si una persona te hiere y tú reaccionas, le estás confirmando que todavía puede afectar tu mundo interno. Pero si no dices nada, si no insistes, si no buscas que entienda, entonces es ella quien se queda con las preguntas. Y tú, con la paz. Es tentador responder. Es tentador escribir ese mensaje largo. Llamar. Explicarte. Defenderte. Pero recuerda, quien se defiende ya ha perdido. Porque quien conoce su verdad no necesita convencer a nadie. Porque quien tiene paz no necesita ruido. En la psicología profunda, esto se llama crear vacío psicológico. La mente que espera una respuesta y no la recibe entra en conflicto. Empieza a construir escenarios, a revivir momentos, a preguntarse qué hizo mal. Y cuando la otra persona no da explicaciones, no se presenta a la escena, no participa, ese vacío se convierte en un espejo. Uno que muestra todo lo que esa persona no quiso ver cuando aún estabas allí. El silencio te da poder porque no suplica, no discute, no se justifica, solo existe. Y en esa existencia serena, neutral, distante, se encuentra tu mayor forma de dignidad. A veces el acto más fuerte que puede hacer un hombre no es levantar la voz, sino cerrar los labios. No es escribir, sino borrar. No es aparecer, sino desaparecer. ¿Te duele? Claro que sí. Pero el hecho de que duela no significa que debas romper tu silencio. Porque cada vez que vuelves, cada vez que hablas cuando no debes, cada vez que rompes el silencio para tener la última palabra, te haces más pequeño, le entregas el poder a quien no lo merece. Pierdes terreno. Retrocedes en tu camino. En cambio, cuando decides quedarte en silencio, aunque te arda por dentro, aunque tengas mil cosas que decir, aunque la emoción te empuje, y aún así te contienes, eso es fortaleza, eso es autocontrol, eso es evolución. Y llegará el momento, lo verás, en el que ella intentará volver. Tal vez no con una disculpa directa, tal vez solo con una señal, un mensaje ambiguo, una reacción en una historia, una pregunta sin importancia. Y será entonces cuando tú decidirás si rompes ese silencio o si lo mantienes, no como castigo, sino como legado, como símbolo de que ya no estás disponible para juegos, que tu tiempo, tu energía y tu paz ya no están en rebaja. El silencio que eliges hoy es la base del respeto que tendrás mañana, no hacia ella, hacia ti. No subestimes el poder de no responder, porque en ese acto, aparentemente pasivo, estás recuperando todo lo que habías entregado sin medida, tu centro, tu dirección, tu valor. Y recuerda esto, los gritos pueden ser olvidados, las discusiones se desvanecen, pero el silencio permanece. El silencio deja huella, el silencio hace pensar, y a veces, solo a veces, el golpe más fuerte no es el que se da. Es el que se siente cuando no hay nadie enfrente, cuando no hay palabras, cuando no hay drama, solo la ausencia que grita más que cualquier discurso. Así que si estás listo para dejar de explicar, de justificar, de reaccionar y empezar a dominar tu camino con calma, con firmeza, con presencia silenciosa,
Entonces mantente en silencio y deja que el vacío hable por ti. Capítulo 3. Deja de justificarte. Cada vez que intentas explicarte frente a alguien que ya decidió no escucharte, te rebajas, te traicionas, te conviertes en un mendigo emocional que ofrece argumentos donde no debería haber necesidad de ninguno. Y esa quizá es una de las formas más silenciosas de perder tu dignidad. Tal vez piensas que si le explicas lo suficiente, ella entenderá, que si le haces ver todo lo que diste, lo que sentiste, lo que luchaste, entonces recapacitará. Pero esa es la ilusión. Una ilusión peligrosa que alimenta la dependencia emocional y te mantiene girando en círculos, intentando cerrar una historia que, en el fondo, ya terminó. Te lo diré sin rodeos. El hombre que se explica demasiado pierde valor, porque el valor no se defiende con palabras, se demuestra con presencia, con acciones. Y cuando esas acciones ya fueron vistas y aún así no fueron suficientes para la otra persona, entonces no hay explicación que valga, porque el problema no es que no te comprendieron, es que decidieron no hacerlo. El que se fue, el que te ignoró, el que se alejó sin una razón clara, ya tomó su decisión. Y tú no necesitas convertir tu historia en un tribunal donde debes defender cada gesto, cada palabra, cada intento. No tienes que convencer a nadie de que valías la pena. Si eso no lo vieron cuando estabas presente, no lo verán ahora que estás explicando. Hay una línea muy delgada entre comunicar y justificar. Uno habla con claridad cuando hay respeto mutuo. El otro súplica comprensión cuando la dignidad ya ha sido comprometida. Y si tú estás en esa segunda categoría, estás alimentando un ciclo que solo desgasta tu alma y reafirma tu inseguridad. Ella se fue. O se quedó pero te trató con frialdad, o te reemplazó emocionalmente mientras tú aún seguías creyendo que había algo que salvar. Y entonces, como muchos, caíste en la trampa de justificarte, de decir yo sí te quería, yo estuve ahí, yo lo di todo. Como si eso pudiera revertir una decisión que ya fue tomada en silencio. Déjame decirte algo. El respeto no se gana mendigando entendimiento. El respeto se impone con límites. Y uno de esos límites es el silencio. Otro es la no explicación. Tú sabes quién eres. Sabes lo que diste. Sabes que no fallaste por omisión sino por dar demasiado. Y si eso no fue suficiente, entonces no es a ti a quien debes cambiar. Es el escenario. Es el lugar donde depositaste tu energía. Cuando justificas tu amor, lo contaminas. Lo vuelves objeto de evaluación, de juicio, como si amar fuera una deuda, como si tu presencia necesitara ser aprobada. Y no, tu amor no se suplica, se ofrece, y quien no lo valora no merece seguir teniéndolo cerca. El hombre que ha despertado, que ha tocado fondo y ha decidido reconstruirse, no se explica, porque entiende que no necesita convencer a nadie de su intención, porque sabe que quien no quiso entender en su momento ya no está calificado para evaluar su historia. Justificarte es seguir dando poder a quien ya demostró que no sabe qué hacer con él. Es abrir una herida que ya estaba cicatrizando. Es dar acceso emocional a alguien que ya no tiene las llaves de tu mundo. El estoicismo es claro. No puedes controlar cómo te ven, pero sí puedes controlar lo que permites. No puedes cambiar la percepción ajena, pero puedes decidir si esa percepción te define o no. El hombre fuerte no necesita ser entendido por todos, ni aprobado, ni validado, porque vive de acuerdo a sus principios, no de la opinión de los demás. Porque sabe que cada palabra que no dice es un acto de respeto hacia sí mismo, porque ha aprendido que quien verdaderamente importa no necesita que le expliques nada. Cuando ella se fue, quizá pensó que ibas a rogar, que ibas a buscar ser comprendido, que ibas a tratar de explicar tu versión de los hechos. Y durante un tiempo, tal vez lo hiciste. Pero hoy entiendes que no más, que quien no supo leer tus silencios no merece escuchar tus palabras. ¿Sabes qué pasa cuando dejas de justificarte? Recuperas tu poder, rompes el ciclo, te liberas de la necesidad de aprobación. Y eso cambia todo, porque entonces dejas de actuar para ser querido y empiezas a actuar para ser coherente contigo. Y sí, puede que eso te haga parecer frío, distante, incluso egoísta, pero no lo eres. Solo estás cansado de explicarte en un idioma que ya no quieren entender. Solo estás protegiendo tu energía. Solo estás dejando de intentar encajar donde ya no perteneces. Tu valor no necesita ser explicado. Tu presencia no necesita ser defendida. Tu historia no necesita ser justificada. La próxima vez que sientas la necesidad de escribir ese mensaje largo, de contar tu versión, de pedir que vean tu lado de las cosas, detente, respira y pregúntate, ¿realmente quiero explicarme o solo tengo miedo de dejar ir lo que ya no es mío? El miedo a perder es el mayor impulsor de la justificación. Pero déjame decirte algo. Cuando dejas de temer perder a alguien, recuperas la única relación que realmente importa, la que tienes contigo. Y desde ahí, desde ese punto de solidez interna, ya no necesitas probar nada.
Ya no necesitas explicar quién eres. Te conviertes en evidencia viva, en testimonio silencioso, en presencia firme, en energía que no busca ser entendida porque ya no depende de la comprensión ajena para sentirse completa. Y cuando alcanzas ese nivel, todo cambia. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no les das el poder de definirte. Así que hoy, toma una decisión. Deja de justificar tu amor. Deja de explicar tu entrega. Deja de poner tu valor en manos de quien lo dejó caer sin cuidado. Y empieza a hablar menos y demostrar más. A exigir menos y respetarte más. El silencio, cuando nace desde la integridad, es más elocuente que 1000 explicaciones. La indiferencia, cuando viene de la claridad, es más fuerte que cualquier argumento. Y tu presencia, cuando ya no busca aceptación, se convierte en un acto de revolución personal. Hoy, deja de justificarte. No porque no tengas razones, sino porque ya no necesitas darlas. Porque quien eres habla más fuerte que cualquier palabra. Y eso, hermano, es lo que realmente te convierte en un hombre libre. Capítulo 4. La ley de la indiferencia. La indiferencia no es frialdad. No es venganza. No es fingir que no te importa. Es el momento exacto en el que después de tanto dar, de tanto insistir, de tanto desgastarte, decides que ya no vas a invertir ni una sola gota más de tu energía en alguien que no supo valorarla. La ley de la indiferencia no se trata de ser insensible. Se trata de ser consciente. De que llega un punto en el camino del hombre en el que entiende que lo que no se alinea con su paz interior simplemente no merece quedarse. Así de claro, así de simple, así de firme. Tú estuviste ahí, diste tu tiempo, te entregaste, te importó, a veces más de lo que deberías. Y cuando ella comenzó a retirarse emocionalmente, cuando su presencia se volvió ausente, tú seguiste ahí, intentando mantener viva una conexión que ya solo respiraba por tu esfuerzo. Le diste lo mejor, no lo peor, no lo mediocre, lo mejor. Y aún así, un día, te encontraste con su silencio, con su frialdad, con su cambio repentino, y no entendiste por qué. Buscaste respuestas. Te preguntaste si habías fallado, si había algo que pudiste haber hecho distinto. Pero la verdad, por más dura que sea, es esta. No todo lo que se pierde es por tu culpa. Algunas veces simplemente el otro nunca tuvo la intención de quedarse. Es ahí donde entra la ley de la indiferencia. No como un castigo hacia ella, sino como una protección hacia ti. Es el momento en que te das cuenta de que cuanto más inviertes en algo que ya no te corresponde, más te alejas de ti mismo. Y entonces decides parar. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ya no estás dispuesto a seguir desgastándote por alguien que no muestra ni un mínimo de reciprocidad. Porque entendiste que el amor no es lucha, no es guerra, no es insistencia ciega. El amor, cuando es real, fluye. Se da en ambas direcciones. Se sostiene con respeto, no con esfuerzo unidireccional. La indiferencia no es fingir que no dolió. Porque dolió. Y aún duele. Pero hay una gran diferencia entre sentir el dolor y actuar desde él. El hombre indiferente ha sentido todo, pero ya no responde desde la herida. Responde desde la decisión. Ha transformado el dolor en claridad, y la claridad en distancia. Cuando ella se aleja, cuando deja de hablarte, cuando te reemplaza sin previo aviso, cuando su comportamiento cambia de forma repentina, ella espera una reacción, un reclamo, una explosión, un mensaje lleno de preguntas, una muestra de que todavía te importa. Pero cuando no lo recibe, cuando no le das ni el conflicto ni el drama, empieza a sentir algo que no esperaba, incertidumbre. Porque la indiferencia crea dudas, silencio, reflexión. Y eso, para quien esperaba manipular tus emociones, es desconcertante. El hombre común reacciona. Doble mensaje, llamadas, reclamos pasivo-agresivos, publicaciones con indirectas. Todo eso lo hace el que no ha aprendido a soltar. El hombre estoico, en cambio, aplica la ley de la indiferencia, no como un acto impulsivo, sino como una filosofía de vida. Sabe que lo que no suma, resta, que lo que no respeta su energía, no merece su atención. Y es ahí donde comienza el cambio de dinámica, donde tú ya no giras alrededor de ella, sino que vuelves a girar alrededor de tu eje. Ya no eres un satélite emocional atrapado en su órbita. Recuperas tu gravedad, tu centro, tu fuerza. La ley de la indiferencia no busca hacerle daño al otro. Busca que tú dejes de hacerte daño a ti mismo, que dejes de perseguir a quien ya decidió caminar en otra dirección, que dejes de explicar tu valor como si se tratara de un currículum, que dejes de regalar tu energía como si no costara nada. Tu energía, tu tiempo, tu amor, son sagrados. No pueden estar disponibles para cualquiera. Y cuando tú mismo te colocas como una opción más, como alguien siempre disponible, como alguien que lo acepta todo con tal de no perder, entonces ya te perdiste a ti mismo. La indiferencia auténtica nace del respeto propio, del entendimiento de que no tienes que reaccionar a cada ausencia, que no necesitas buscar cerrar lo que el otro rompió,
que no estás obligado a solucionar vínculos que no te están nutriendo. Y cuando actúas así, algo extraordinario sucede. Te vuelves impredecible. Ya no estás reaccionando. Estás eligiendo. Y lo que el otro siente ya no es control sobre ti, sino desconcierto, porque perdiste la necesidad de agradar, de convencer, de complacer. Y eso es lo más atractivo y perturbador que existe. Un hombre que no depende de nadie para sentirse completo. En una cultura donde todos buscan atención, tu indiferencia se convierte en escasez. Y la escasez crea valor, porque la mente humana desea lo que no puede tener y teme lo que no puede controlar. Pero ojo, esto no se trata de jugar, esto no se trata de manipular, esto no se trata de fingir que no te importa para luego esperar que vuelva. Esto se trata de desapego real, de comprensión profunda, de una renuncia auténtica a todo lo que no esté alineado con tu visión de vida. Si no te elige con claridad, no merece tu permanencia. Si no te respeta con hechos, no merece tus palabras. Si no te cuida cuando te tiene, no debe encontrarte cuando ya se ha ido. La ley de la indiferencia es simple. Lo que no alimenta tu paz es irrelevante. Lo que no se esfuerza por estar se descarta. Lo que no construye contigo se deja ir. Y eso no te hace cruel, te hace libre, porque ya no estás esperando, ya no estás intentando, ya no estás girando en un ciclo emocional que solo te desgasta. Ahora caminas en línea recta, hacia adelante, sin mirar atrás, y puede que un día ella vuelva, puede que recuerde, puede que compare, puede que extrañe, pero ya será tarde, porque tú ya no estás ahí. No por rencor, no por orgullo, por claridad. La indiferencia, cuando es real, no necesita ser explicada. Se siente, y quien la recibe lo sabe. Así que si estás cansado de desgastarte, de reaccionar, de insistir donde ya no eres prioridad, aplica la ley. No supliques, no expliques, no reacciones. Solo aléjate, en silencio, sin dramas, sin despedidas, y deja que el vacío hable por ti. Capítulo 5. Conviértete en su espejo, no en su mascota. Cuando ella se aleja y tú la persigues, le estás enseñando algo. Cuando ella te ignora y tú insistes, refuerzas su poder. Cuando te falta el respeto y tú te quedas, estás enviando un mensaje. Puedes tratarme como quieras, yo seguiré aquí. Y ese es uno de los errores más comunes y más costosos que puede cometer un hombre. Tolerar lo intolerable en nombre del amor. Pero escúchame con atención. Tú no estás aquí para ser su mascota emocional. No estás aquí para obedecer cada capricho. No estás aquí para rogar por migajas afectivas mientras ella reparte banquetes emocionales a quienes no hacen ni la mitad del esfuerzo que tú hiciste. Estás aquí para ser un espejo. Sí, un espejo. No una sombra. No una alfombra. Un espejo refleja exactamente lo que tiene enfrente. No exagera, no embellece, no minimiza. Muestra la verdad tal como es. Y eso, aunque muchos no lo digan, es lo que más necesita una mujer. Un hombre que le devuelva su propio reflejo, no uno que se disuelva en su ego. Cuando ella se enfría, tú te vuelves hielo. Cuando se aleja, tú desapareces. Cuando falta el respeto, tú te retiras. Y no lo haces para castigar, lo haces para educar, para marcar el límite, para dejar claro que tu presencia tiene valor, que tú no te ofreces eternamente a quien no sabe recibir. Pero muchos hombres confundidos creen que ser leal es aguantar todo, que amar es aceptar el desprecio, que la paciencia debe ir más allá de la dignidad. Y no se trata de ser frío ni vengativo. Se trata de tener un principio, un estándar, una columna vertebral emocional que no se dobla solo porque alguien te sonría un poco o porque no quieres quedarte solo. La verdad es esta. Cuanto más toleras lo que no debes, más te rebajas ante quien ni siquiera pidió ese sacrificio. Y lo peor es que esa persona empieza a perder el respeto, porque la falta de consecuencias siempre alimenta el desprecio. Las mujeres, como todos los seres humanos, observan, y cuando ven que pueden hacer lo que sea contigo sin que pongas un límite, inconscientemente empiezan a pensar que no vales tanto. No porque no tengas valor, sino porque tú mismo lo estás devaluando con tus actos. Ser un espejo implica reflejar lo que recibes. No más, no menos. Te dan respeto, devuelves respeto. Te dan frialdad, devuelves distancia. Te dan ausencia, devuelves indiferencia. Y esto no es orgullo, es equilibrio, es coherencia. Es la manera más poderosa de enseñar sin decir una palabra. Ella tiene que sentir las consecuencias de sus acciones. No desde el rencor, sino desde la claridad. Si te pierde, que lo sienta. Si te reemplaza, que vea lo que realmente cambió. Si se aleja, que experimente tu silencio. Y si duele, porque tú querías quedarte, porque diste mucho, porque no buscabas venganza, solo reciprocidad. Pero a veces, el amor propio se mide en los pasos que das cuando te das cuenta de que quedarte te está costando más que irte. El hombre estoico no busca venganza,
Tampoco busca atención, solo busca equilibrio. Él no grita, actúa, no reacciona, responde, no mendiga, se retira, y en ese retiro, en esa distancia, deja un mensaje mucho más potente que cualquier discurso. No soy tu juguete emocional, soy un hombre completo, y si no me eliges con claridad, me perderás sin explicaciones. Es en ese momento cuando muchas mujeres comienzan a cuestionarse, cuando se dan cuenta de que la ausencia es más dolorosa que el reclamo, cuando el vacío habla más que cualquier palabra, cuando el espejo les devuelve una imagen que no estaban listas para ver. Pero tú no puedes ser el que suaviza el reflejo para que no se sientan incómodas. Tú no estás aquí para calmar su caos mientras el tuyo arde. Tú no estás para soportar lo que no tolerarías en nadie más. Un hombre que se respeta nunca se queda donde lo desvalorizan, nunca se arrodilla emocionalmente ante nadie, nunca sigue a quien lo trata como reemplazable. Y si tú aún estás dudando entre reflejar o rogar, entre alejarte o quedarte, entre mantener tu estándar o sacrificarlo por afecto, recuérdalo, nadie respeta a quien se rebaja, y nadie olvida a quien supo poner un límite justo a tiempo. Así que hoy, si este mensaje resuena contigo, si estás cansado de sentir que das más de lo que recibes, si quieres empezar a actuar desde el respeto propio y no desde el miedo a perder, conviértete en su espejo. Y si este contenido está ayudándote a despertar, si estás encontrando fuerza en estas palabras, considera suscribirte al canal y dejar tu like. No lo pedimos por números, lo pedimos porque cada suscriptor nos da razones para seguir compartiendo esta visión, para seguir creando contenido que forme hombres emocionalmente sólidos, para seguir construyendo una comunidad de mente estoica y corazón indomable. No estás solo, estás despertando, y lo mejor, apenas comienza. Capítulo 6. Construye tu fortaleza. Hay un punto en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que nadie vendrá a salvarlo, que la comprensión que espera no llegará, que el perdón que anhela quizá nunca será pronunciado, que el cierre que necesita no lo dará la otra persona, sino él mismo. Ese es el momento en el que el niño emocional que vive dentro de ti muere, y nace el hombre. Y ese nacimiento no es suave, no es romántico, no es cómodo. Ese nacimiento es brutal, doloroso, silencioso. Ocurre cuando ella se va, cuando no contesta, cuando te reemplaza sin previo aviso, cuando tú das todo y recibes indiferencia, cuando crees que vas a enloquecer, cuando miras al techo en la madrugada y te preguntas en qué momento lo perdiste todo. Ahí comienza la transformación. El dolor no fue el final, fue la demolición. Y ahora toca construir, no para demostrarle nada a ella, no para que vea lo que perdió, no para alimentar tu ego, sino porque ya no puedes permitirte seguir viviendo sin cimientos. Has vivido dependiendo de la validación. Has vivido dejando que los estados de ánimo de otra persona controlen los tuyos. Has vivido esperando ser elegido. Y ahora entiendes que eso se terminó. Es momento de construir tu fortaleza. Esa que nadie te podrá quitar. Esa que no depende de si alguien vuelve o no. Esa que no tambalea con un mensaje leído y no respondido. Esa que no se desmorona por un «ya no siento lo mismo». Y construir no es un acto de venganza. Es un acto de visión. La visión de un hombre que entendió que si su mundo se vino abajo, entonces le toca levantar uno nuevo, mejor, más sólido. Uno donde él sea el centro. Uno donde su paz sea la prioridad. Uno donde su propósito no cambie según quien lo acompañe o lo abandone. Esa fortaleza no se levanta con palabras, se levanta con acciones, con horas de trabajo, con días de silencio, con madrugadas de introspección, con entrenamientos físicos y mentales, con límites claros, con disciplina, con foco. El gimnasio se vuelve tu templo, el esfuerzo tu oración, la rutina tu refugio, el crecimiento tu revancha. No contra nadie, contra tuyo débil, el que antes se conformaba, el que necesitaba ser querido, el que confundía apego con amor. Ahora todo eso se ha quemado, y de las cenizas se levanta algo nuevo. La fortaleza no es solo músculo, es carácter, es presencia, es energía, es saber que ya no tienes que explicarte, justificarte o rogar. Es entrar en una habitación y no necesitar hablar para ser respetado. Es mirar tu reflejo y ver a alguien que se eligió a sí mismo, incluso cuando los demás lo desecharon. La construcción de esta fortaleza no se hace para volver a buscar a quien te rechazó. Se hace para que, cuando vuelvan, tú ya no estés ahí, porque llegará ese día, llegará el mensaje, la disculpa, el «he estado pensando en ti», el «no encontré a nadie como tú». Y no responderás con odio, responderás con indiferencia, no porque seas cruel, sino porque ya no estás interesado, porque ese capítulo terminó, porque tu fortaleza ya no admite visitas del pasado, porque tu energía se volvió demasiado valiosa para malgastarla donde antes la regalabas. Y en esa decisión silenciosa, en esa ausencia sin escándalo, en ese progreso sin espectáculo, hay poder. Esto es lo que distingue a los hombres comunes de los hombres estoicos. Los comunes se quedan en el dolor,
Los estoicos lo convierten en ladrillos. Los comunes esperan que vuelva. Los estoicos siguen construyendo aunque nunca lo haga, porque saben que quien vuelve por error no merece entrar en la vida de quien evolucionó por convicción. Y si estás escuchando esto, si algo dentro de ti se está removiendo, si sientes que ya no puedes seguir siendo quien eras, entonces es hora. Hora de dejar de sobrevivir y empezar a construir. Hora de dejar de buscar y empezar a crear. Hora de dejar de mirar afuera y comenzar a mirar dentro. La fortaleza no es algo que encuentras, es algo que haces. Con cada decisión, con cada renuncia, con cada día que eliges tu crecimiento por encima de tu dolor. Tú no estás roto, estás siendo rediseñado. Y la mejor parte aún no ha llegado. Antes de terminar, si este video te ayudó a ver con más claridad, si sentiste que estas palabras conectaron contigo, ayúdanos a seguir compartiéndolas. Dale like, suscríbete y forma parte de esta comunidad de pensadores, porque aquí no buscamos viralidad, buscamos evolución. Aquí no se trata de acumular seguidores, se trata de formar hombres con mente firme y alma libre, hombres que ya no se arrastran por amor, hombres que construyen su propia fortaleza. Tú eres uno de ellos, y lo sabes. Nos vemos en el siguiente video.